Santa Marta, a orillas del río Amazonas, vuelve a caerse el cielo. Así nos despedimos de la selva, con un nuevo chaparrón amazónico antes de partir rumbo al corazón de los Andes. Cruzamos ríos y montañas para llegar a donde nadie más llega. Ahora, la zona histórica de Cuzco. Allí tomamos contacto con personas que habitan en este entorno espectacular, pero también carente de servicios. Y nos encontramos con las autoridades que protegen sus santuarios milenarios. Esto no es un podcast de viajes, sino un viaje en un podcast. Yo soy Ibra Youssef y junto a la Fundación Acciona.org emprendemos una increíble aventura por la Amazonía y los Andes peruanos, para descubrir cómo Acciona.org lleva la luz donde nadie llega. Decía que cruzamos ríos y montañas y también seguimos vías del tren y caminos de tierra, o cualquier espacio que haya en el terreno por donde se pueda transitar a pie, en coche, barca o incluso en mula. Hasta llegar a las comunidades donde Acciona.org lleva el servicio eléctrico no es nada fácil, y no solo por su ubicación remota. Estas comunidades, estas personas, son lo más importante para sus proyectos, por lo que el cómo llegar hasta ellas y cómo entablar una relación de confianza es fundamental. En este episodio nos acompañan, como en capítulos anteriores, empezamos con Jessica Olivares, gerente de Acciona.org en Perú. Muy buenas, Jessica. Hola, Ibra, ¿cómo estás? También nos acompaña Eder Falcón, responsable de proyectos de Acciona.org. Muy buenas. Hola, Ibra, ¿qué tal? Muchas gracias. A ti. Y por último, Cintia Díaz con nosotros, que es la responsable de Centros Luz en Casa en Acciona.org. Hola, gracias, Cintia. Ibra. Gracias. Nuevamente a ti. Juntos. Gracias a los tres. Bueno, quería empezar un poco, Jessica, a ver si puedes abrir el melón, que eres la que más tiempo lleva trabajando en las comunidades, bueno, la que más tiempo llevas en la fundación en Perú, ¿no? Y quería preguntarte cómo es este acercamiento con las comunidades, o sea, cómo es esa primera fase inicial desde que la fundación decide entrar en una comunidad. Bueno, me río porque no solo soy la más antigua en Perú, sino en la fundación, en realidad, ¿no? Y sí, son años recorriendo pues estos caminos, ¿no? Y estas comunidades. Y la relación que tenemos con ellas o cómo llegamos, pues realmente, mira, ha ido variando muchísimo con el tiempo y llegamos de todas las maneras posibles. La relación en sí con la comunidad es muy buena porque le damos muchísima importancia a este proceso de comunicación, ¿no? Antes de ejecutar nada, primero es desarrollar esos vínculos, ¿no? de trabajo conjunto. Pero ¿cómo llegamos? Pues inicialmente, cuando comenzábamos los proyectos, pues buscando en bases de datos de las instituciones públicas, como el Ministerio de Energía y Minas, que es quien es responsable de todo este tema. Pero poco a poco la dinámica fue cambiando y se volvió muy interesante porque ya eran o son las mismas comunidades en las que llegan a buscarnos porque se van enterando y se van pasando el boca a boca, ¿no? El boca a boca, ¿no? Y en algún caso, porque me preguntas esto y no puedo dejar de acordarme cómo llegamos a Cuzco, por ejemplo, que fue la manera un poco más anecdótica, si cabe la palabra, porque bueno, resulta que a través del director de la fundación había hablado con una persona que es un arqueólogo español que está haciendo unas investigaciones porque ha descubierto o está en eso de la verdadera ciudad de la Inca en Vilcabamba. Entonces, bueno, ¿Dónde está Vilcabamba? Vilcabamba está en Cusco. Vilcabamba es una de las provincias de Cusco. Ajá. A ver, que como te digo, de la misma, del centro de Cusco, en una camioneta, pues llegas en unas 5 o 6 horas más o menos. Ajá, ¿no? O sea al centro de la ciudad. Para el que no conozca nada de Perú, muy cerquita de Cuzco, por decirlo de alguna manera, está Machu Picchu, ¿no? Que es uno de los mayores atractivos turísticos que tiene el país. Sí, exacto. Bueno, más cerquita, porque a Machu Picchu tienes que ir necesariamente en tren, ¿no? Entonces es mucho más rápido, pero en distancia, bueno, más o menos, yo creo que puede ser que sea la misma distancia al sitio que te estoy contando. Y bueno, y se armó, y entonces
a raíz de este contacto con el arqueólogo y que además estaba viniendo a Perú con un cineasta de la National Geographic, nos invitaron a acompañarlo porque en su recorrido habían identificado comunidades que no tenían energía. Así que bien aventureros con Eder hicimos nuestra maletita y sin saber mucho cómo se iban a dar las cosas, partimos y bueno, no llegáis ahí o sea, yo me imagino ahí como Indiana Jones caminando por esas montañas de Cuzco y llegáis ahí y ¿cómo llegáis? O sea, caminando no tanto, caminando ¿no, es Jessica? un decir. Sí, caminando realidad, es un sí, decir. sí. En realidad utilizamos ahí o sea, al principio había un camino, una trocha que la camioneta nos llevaba por ahí hasta cierto punto, pero luego el camino que seguía pues era inaccesible por camioneta. Bueno, de hecho nosotros tuvimos que acampar esa noche hasta el lugar donde llegaba la camioneta y el día siguiente tuvimos que salir pues en mulas y caballos, ¿no? Para llegar hasta Bajo la Huacay, que lluvia. era nuestro destino. Sí, sí. Qué bueno, sí, yo he tenido también la suerte de poder estar en alguna de esas comunidades de la zona de Cuzco, ¿no? Pues en Santa Teresa y de esta zona, no solamente en el Amazonas, y he visto que eso, la peculiaridad con la que se llega a los sitios es bastante curioso, porque esas montañas que separan prácticamente una familia de otra, ¿no? Sí, es increíble. Justamente por eso es que tienen esta dificultad para que pueda llegar algún medio más convencional de energía, pero también ahí está. Y fíjate que a veces es todo este recorrido, ¿no? Bueno, de hecho fue la noche más fría de mi vida. Nunca en mi vida había tenido tanto frío. Para el día siguiente poder continuar con esta ruta y llegar a una comunidad donde si habían 10 viviendas era mucho. Pero es que a esas 10 viviendas no va a llegar nadie. Entonces, nos pasa mucho eso, ¿no? No va a llegar nadie y no va a llegar la luz tampoco, ¿no? Claro, exacto. No, es complicado, pero bueno, ahí nuestro compromiso también, ¿no? De poder atenderlos. Y lo que yo te estoy contando, y tú lo has vivido, y yo sé, yo no te pude acompañar en esta expedición, pero sé la cantidad de kilómetros y kilómetros que han tenido que en algunos casos caminar y eso que tú dices, ¿no? Para cruzar la montaña, para que al final con la lluvia o que tienes que ir un poco por al lado del riel del tren para poderte orientar. Que no es fácil, es muy gratificante, pero que no es fácil. Sí, aventuras no han faltado, yo os quería preguntar también, una vez llegáis a estas comunidades o tenéis identificadas las comunidades que vais a suministrar los sistemas de luz en casa, ¿no? Estos sistemas fotovoltaicos, ¿cómo se trabaja para cumplir las condiciones que tenéis, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Sí, bueno, eso es lo que le llamamos nosotros el proceso primero de sensibilización, ¿no? Que es este primer acercamiento y les damos una información bastante general, ¿no? Y sobre todo recogemos nosotros información para luego verificar y estar seguros que vamos a poderles otorgar el beneficio, porque imagínate crear una expectativa y luego poderlo cumplir sería una crueldad. Eder y Cintia tienen muchísima experiencia en este trabajo, ¿no? Seguramente que podrán contar más que yo de estos procesos y este acercamiento a la comunidad también, ¿no? Sí, de hecho, ahí en Cusco, ¿no? A esta zona donde fuimos con Jessica, ¿no? Y con el arqueólogo también, fue una comunidad que inicialmente identificamos gracias a la municipalidad, en este caso Municipalidad de Vilcabamba, donde pudimos conocer, ¿no? Qué comunidades no tenían este acceso. Ese es el primer paso, digamos, ¿no? ¿Qué es la municipalidad, siguiente, Eder? Cuéntanos, ¿es como el viene ayuntamiento? a ser el ayuntamiento, efectivamente. Viene a ser el ayuntamiento. O sea, que primero habláis con estos ayuntamientos, ¿no? Con estos municipios, y ellos os determinan un poco las familias que viven como en estas zonas, ¿no? Sí, digamos que es la información de primera mano que tenemos, ¿no? Y es la más confiable en principio, porque, bueno, luego ya hay información del gobierno central, pero que no es muy confiable.
empezamos con esa información de estos municipalidades, ayuntamientos, y con eso ya empezamos un trabajo de identificación, que es, digamos, la primera etapa del proceso, ¿no? Luego, pues, una vez que hemos hecho este trabajo, pues hay ciertos criterios de selección que tenemos para poder intervenir. Una vez que ya se supera esta etapa, pasamos a la etapa de sensibilización, ¿no? Que es un poco la etapa que comentaba Jessica, ¿no? Y es una reunión, un diálogo con ellos, ¿no? En el cual se les explica los detalles del proyecto, qué servicio van a tener, ¿no? En qué consiste ese sistema que le vamos a dar, los compromisos que tienen que asumir, etcétera, ¿no? Con la finalidad de que ellos puedan decidir por ellos mismos si participan o no. Nosotros en un caso, esto es muy importante, sí. Esto que comentas, Eder, es súper importante porque veíamos en algunas zonas que tenían unas aspiraciones energéticas un poco más altas a veces a las que los sistemas pueden llegar, ¿no? Entonces, es importante recalcar que el sistema es voluntario, ¿no? Que una familia puede acogerse a ello y la vecina, si no quiere, no es obligatorio. El siguiente paso de la sensibilización, ¿cuál sería? Sí, después de la sensibilización, una vez que ya los usuarios han tomado conocimiento, las personas, ¿no?, que participan han tomado conocimiento, algo importante también dentro de la sensibilización es la conformación del comité, ¿no? Que viene a ser, pues, el conjunto de personas que pertenecen a la comunidad, que van a ser los encargados de gestionar, por así decirlo, el servicio en la comunidad, ¿no? Y van a ser nuestros interlocutores. Nosotros, pues, vamos a interactuar con ellos para la gestión de los sistemas que vamos a brindar, ¿no? Esto es lo que nos comentaba Cintia en el capítulo anterior, que son los que suelen estar conformados por al menos una mujer. Eso es, ¿no? Y bueno, luego de ese proceso llega el trabajo también, pues, de empadronamiento. Se genera un padrón donde se recogen ahí los nombres de todos los usuarios y también el proceso de georreferenciación. Pues hay que visitar casa por casa, ¿no? Para poder tomar los datos de la coordenada, ¿no? Para eso se ve un GPS, ¿no? Y va personal de campo allá a cada vivienda para tomar ese registro, ¿no? Es importante lo que comentas del GPS porque, claro, nosotros en las ciudades estamos acostumbrados a tener calles con números, pero estamos hablando de lugares donde no hay ninguna referencia postal, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí que me gustaría preguntarte, Cintia, para ti, ¿cuál es una de las, o qué dirías que es la situación más crítica y más satisfactoria de todos estos procesos? Sí, Ibra, como te comentaba en el capítulo anterior, lo más satisfactorio es cuando les instalas el servicio a los usuarios, ¿no? Cuando ya ven y entienden exactamente que a través de la placa solar van a poder tener energía, porque para ellos es impensable que algo pueda producirse así. Entonces ya cuando lo ven, cuando lo palpan, cuando ponen su dedito en el interruptor, es totalmente lo más gratificante que puedes ver, ¿no? O sea, que sería la última fase, ¿no? Sí, claro, la fase de la instalación, cuando ya instalamos los sistemas. ¿Y la más crítica o la más difícil? Quizá pueda ser, no, Cintia, no sé, la parte de distribución, ¿no? Porque también tiene sus complicaciones, ¿no? Y sobre todo en estas zonas tan aisladas. Sí, también, sí. Por pasa, claro, estamos hablando de zonas bastante... Sí. Sí, aislados es, o sea, no es esto, de acá camino a 10 minutos, no, aislados es, de acá te movilizas en un peque o una embarcación 3 horas, 4 horas, 5 horas... ¿Qué peligros eso que comentabas? Cuéntanos un poco. Todos. Bueno, todos, pero que te caiga un edificio encima, creo que no, en medio del Amazonas. No, pero un árbol o una serpiente. Sí. Bueno, nosotros justo cuando estuvimos ahí, ¿no? Vimos una serpiente. Que bueno, los pobladores nos decían que era bastante letal, ¿no? Y claro, para nosotros que al final vamos, la nacanaca, eso es. Nosotros al final que vamos apenas unos días, pero ellos viven allí 24 horas, ¿no?
No, pero Claro, si nos considera vamos a que se te puede aparecer un otorongo también, ¿no? ¿Qué es un otorongo? Un Sí, otorongo sí. es un felino, un Eso felino fue, ¿te acuerdas, amazónico. Ibra? Sí, Cuéntanos, Eder. sí, no, con respecto a lo que decías de la serpiente esta venenosa, que recuerdo que la vimos, bueno, Juan Velasco Alvarado, pero también pues hay comunidades aledañas, ¿no? Que también las tiene, ¿no? O sea, toda la selva está lleno de esto, pero en una comunidad en concreto, en Carococha, si mal no recuerdo, donde estuvimos también alojados varios días, si mal no recuerdo, en el local comunal, pues nos contaban los pobladores, ¿no? De que inclusive ellos cazaban las serpientes venenosas, ¿no? Con el riesgo de poder ser picados. ¿Con qué finalidad? De poder vender estas serpientes, ¿no? O sea, una persona de la comunidad que daba buen precio por esto, ¿no? Y bueno, uno se queda sorprendido de estos testimonios porque fíjate que en estas comunidades ni siquiera tienen el antídoto a la mano. Ya, sí, había algunas que nos contaban, ¿no? Que tardaban como más de 7 horas en la posta médica o en el ambulatorio más cercano. Entonces, al final, bueno, pues los riesgos a los que vosotros como miembros de la Fundación os veis expuestos son momentáneos, pero las comunidades viven ahí 24 horas con ellos. Y no dejemos de comentar esto del el potorongo, me he apuntado yo aquí, o ¿cómo se llama? Otorongo. ¿Esto qué es? Otorongo. ¿Un felino? Sí, otorongo. Es como un felino, sí, como un puma, pero todo negro, precioso, pero que es de la selva y es de la zona, ¿no? Entonces, no, yo personalmente nunca me he encontrado con uno, gracias al cielo, pero podría ser. Uy, pero déjame solamente con respecto a este tema que comentabas de los animales y las cosas que podían haber, porque hay un impacto en la comunidad positivo de la llegada de luz con respecto a este tema que es también una forma de seguridad, ¿no? Y que es comentado, no sé si alguno de los pobladores te lo habrá comentado también, pero que se sienten, al menos tienen la percepción de mayor seguridad, porque obviamente el poder contar con luz en tu vivienda en la noche te permite también ver si un animal se está acercando o si alguna culebra ha entrado a tu vivienda. Entonces, también tiene un impacto en este tema, ¿no? Incluso en algunas comunidades que hay hasta alumbrado en las farolas, ¿no? Alumbrado público. Que eso sí que es muy bueno. De hecho, recuerdo, me llamaba mucho la atención porque yo sí que esperaba ver bastante más fauna alrededor de estas comunidades. Y Cintia, ¿te acuerdas aquel día que fuimos con estos pobladores a intentar cazar algo, que nos juntamos con ellos y bueno, salimos un poco mojados, ¿no? Mojados y casi perdemos la vida. Bueno, no es tan dramática, que no fue para tanto. Sí, tampoco, si hubiera tantísimo riesgo, tampoco sería, ¿no? Retomando tu pregunta, es muy complicado seguirles el ritmo. Fuimos a hacer el intento de hacer algo de casa y efectivamente las condiciones, la lluvia, no dejaba de llover. ¿Te acuerdas que el teléfono satelital que traías, a pesar de que lo habíamos protegido tanto, se nos mojó, no podíamos utilizarlo y después con algunos trucos caseros que nos decían, métanlo en una bolsa de arroz, con arroz y ahí va a agarrar el agua y así se va a secar porque el arroz seca. Entonces hacíamos de todo. Además tuvimos que pedir ahí a la señora Teolinda una bolsa de arroz en medio del Amazonas, que claro, la dejamos a la mujer ahí. Claro, sí. No, y eso también, por ejemplo, a nosotros como el trabajo diario, con las condiciones que nos dan, tratamos siempre de tener todos los equipos cuidados y protegidos, porque imagínate, se te pierde una coordenada o todas las coordenadas porque se te malogró el GPS y es nuevamente volver a la zona y tratar de conseguir toda esa información. Porque volver a conseguir toda esa información supone ir casa a casa y pueden estar muy lejos unas de otras, ¿no? Ese grado de dispersión también varía un poco de acuerdo donde estemos, en la selva o en la sierra, en los Andes, como Cusco, por ejemplo, no Cajamarca. Un dato interesante es que, por ejemplo, en la Amazonía, si bien es cierto, las comunidades están bastante aisladas a horas, ¿no? de viaje vía fluvial, tú las encuentras y ya encuentras las casas más o menos cercanas unas de otras. Pero, por ejemplo, están Cusco, como agrupadas, ¿no? Por decirlo de alguna están como manera. agrupadas.
Claro, en cambio en Cusco, pues uno va, llega hasta la zona donde va a estar la comunidad también, pues hasta cierto punto camioneta, luego muchas horas a caballo o a mula. Cuando llegas a la misma localidad es que las casas, que son 10 o 15, que son poquitas, están muy dispersas unas de otras, hasta varios kilómetros, ¿no? Sí, con lo que eso Detrás de la implica montaña. también, como comentabais antes, de que llegas en mula o en caballo, claro, los equipos también se tienen que llevar de esa manera, ¿no? Efectivamente, cuando hay que hacer la distribución, nosotros, claro, damos a los usuarios, los beneficiarios, los equipos, puntos referenciales para ellos, ¿no? Pero ya luego, pues cada beneficiario tiene que llevar su equipo hasta su vivienda, ¿no? Entonces, para eso, pues muchas veces tienen que utilizar pues, sus mulas y esto, ¿no? Es verdad que ellos también tienen una capacidad, ¿no? Física impresionante, ¿no? Porque en ese trayecto, ¿te acuerdas, Jessica, cuando fuimos del lugar donde estamos alojados hasta Porcay, que eran varias horas, había gente que iba caminando y nos acompañaba, ¿no? Es impresionante la Ustedes capacidad iban en física que caballo tienen. y la gente iba caminando. Sí, En, sí, en, sí, en sí. caballo es un decir, ¿no? Íbamos en unas mulitas un poquito flaquitas. Es más, en un momento yo recuerdo que Eder se bajó de su mula y dijo, yo prefiero ir caminando, porque claro, llovía y la mula, pues también se le van las patitas, ¿no? Para todos los lados, porque es que lo que pasa, Perú tiene una orografía complicada y diferente en cada zona. Y Cusco son montañas muy, muy, muy empinadas y rocosas. Entonces, es verdad que con la lluvia, pero yo no iba a caminar, me mantuve en mi mula. Pero Eder optó por caminar un trecho también. De hecho, también me caí y todo. Pero algo que quería recuperar de lo que estaba contando, me parece que Eder, ¿no? Que llegamos hasta un punto con todos los equipos. Ahí la población nos espera, porque nosotros hacemos parte a la población del proyecto, ¿no? Y entonces ellos saben que ese día van, bueno, reciben su capacitación, ¿no? Y reciben finalmente su equipo. Y cada quien lo lleva hasta su vivienda, pero obviamente son equipos que están pues diseñados, un modelo tecnológico que está diseñado para esas condiciones, porque son equipos muy ligeros. O sea, con todo y el sistema, solo el sistema debe pesar un par de kilos, el panel, no sé, con el panel y todo, pues hará pues unos 10, 12 kilos, entonces para ellos es un peso que pueden transportar, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros tenemos que conocer las condiciones de la comunidad, todo, pero al mismo tiempo también involucrarnos y obviamente se mueven mejor que nosotros, lo mismo en la selva, lo mismo en Cajamarca, ¿no? Entonces hacemos equipo Me surge con también una nuestros duda usuarios. a raíz de esto que cuentas de los equipos. ¿Cómo es un poco la relación que tiene la fundación con familias o comunidades en las que ya se llevan instalados los equipos 10 años o más? Sí, nosotros mantenemos la explotación, o sea, quiere decir que no nos vamos una vez terminado el proyecto, sino que nos quedamos, porque además ellos pagan por un servicio que garantiza la operación y el mantenimiento, ¿no? Con lo cual tenemos permanentemente una comunicación cercana. Un feedback. Total, ¿no? Y además tenemos una capacidad de reacción rápida, ¿no? Sin entrar a un tema también normativo, porque se nos reconoce como un proveedor de energía exclusivamente fotovoltaica en el Perú, ¿no? Lo cual fuimos los primeros, además, a tener este reconocimiento. Entonces, bueno, la misma ley, digamos, la misma normativa nos obliga a tener atenciones en determinados tiempos y qué sé yo, pero nosotros eso no es a lo que más le damos importancia, porque no, independientemente de lo que la norma nos diga, nosotros tratamos de ser más eficientes, porque a mí me da igual si la norma me dice que en 7 días le tengo que arreglar. Yo tengo que tratar de arreglárselo en 1, porque esa persona no va a tener luz si yo no llego, ¿no? Entonces, por eso Miráis también... un poco el lado más humano, ¿no? O más vital, que es el que tengan acceso a la energía. Eso es lo que intentamos, Sí, efectivamente. y un papel importante ahí lo cumplen los comités, ¿no? O sea, que justamente a través de ellos muchas veces recibimos nosotros las incidencias que puedan pasar y bueno, y es verdad también que en muchos casos no hay cobertura telefónica en estos lugares, o sea, no hay forma como
la mayoría de la gente pueda comunicarnos con a nosotros alguna incidencia, está el comité que de una forma representa a la comunidad y se va pues a lugares ahí, sectores donde llega la cobertura y nos puede lograr informar sobre lo que pasa. Pero una de las ellos sí cosas que cumplen su papel. una de las cosas que yo no he llegado a ver, y os suelto así la pregunta, yo, por ejemplo, la batería del coche la tengo que cambiar como cada 4 años, una cosa así. ¿Vosotros con estos sistemas también les reemplazáis cuando las baterías se pican o se estropean? Sí. O sea, en realidad, cuando hay una incidencia de este tipo, por ejemplo, en el caso concreto de Cajamarca, ahí hay unas baterías que son distintas a las que tenemos en la Amazonía. Entonces, cuando ocurre una falla de este tipo, pues hay de por medio un mantenimiento correctivo, ¿no? Y se le reemplaza la batería, ¿no? En el caso de la Amazonía, el modelo es distinto, ¿no? En este caso, por ser sistemas mucho más compactos, cuando hay una incidencia es el usuario que lleva el sistema a un centro de luz en casa, que es de lo que ya estaba hablando un poco en el episodio anterior, ¿no? Sí, lo que hablábamos con Cintia, eso es. Ajá, y donde ahí reciben el mantenimiento el equipo que tenga avería, ¿no? La batería y cualquier otro componente que tenga un fallo, o se corrige si es que es corregible o se le reemplaza sin pago adicional, porque para eso están haciendo pago de servicio, ¿no? Entonces toda esta cultura es la que tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Para que lo entiendan bien. Como Eder nos comentabas y Jessica también anteriormente, el no solamente se reemplaza un sistema, ¿no? O cuando se rompe, cuando hay una reparación o cuando esas baterías se pican. Creo que tengo entendido como que en Cajamarca también estáis cambiando esos sistemas, ¿puede ser, Cintia? Sí, mira, a ver, te comento. Nuestros primeros sistemas se instalaron en el año 2009. Y conforme ha pasado el tiempo, les hemos ido dando el mantenimiento preventivo, el correctivo. Y ahora lo que estamos haciendo y apuntando hacia ello es el reemplazo de la tecnología que tenemos, ¿no? Vamos a cambiar estos sistemas que ya tenemos porque ya están llegando a su vida a fin de vida útil y vamos a hacer un reemplazo de tecnología. Claro, vamos a tener también ahora... que desde el 2009 hasta ahora la tecnología ha evolucionado y las mejoras han sido sustanciales, sí, ¿no? Y como lo decía Jessica, ¿no? Nosotros estamos para darles el servicio y el servicio corresponde a que les estamos mejorando ahora la tecnología. Pues así cerramos este episodio conociendo un poco más los entresijos de la Fundación Acciona.org. Hemos podido dimensionar la envergadura de su labor, todo lo que hay detrás, pero que no siempre se ve, como un iceberg. A veces solo nos quedamos con el resultado, pero ¿cómo se ha llegado hasta ahí? Hoy hemos descubierto el trabajo de un equipo que resiste a las inclemencias meteorológicas, a los otorongos y demás animales de la selva, para llegar a los hogares más recónditos y mejorar sus condiciones de vida a través del acceso a la electricidad. Muchas gracias Jessica, Eder y Cintia por compartir durante este ratito tantas vivencias. Esperamos que hayáis disfrutado de este episodio y recuerda, pueden seguir escuchando los podcasts La Luz que Permanece en las principales plataformas de podcast. Y si aún no has visto la serie, ¿a qué esperas? Te invitamos a seguirla también en YouTube.